Llamado de la cruz. Pues hoy celebramos la resurrección de Jesús. Les digo, para los que son de la fe cristiana o que confiesa que Jesús es su Salvador, debemos celebrar la resurrección todos los días, ¿cierto o no? Bien, pero a veces la cultura se alinea con lo que nosotros celebramos todos los días. Entonces es mayor razón que podemos celebrar el día de resurrección. ¿Cuántos de ustedes se sintieron medios tristes ayer? Yo sí. ¿Por qué? Porque hay algo, no sé si tomaron en cuenta, hay algo en el ambiente desde el viernes que tradicionalmente es cuando Jesús se murió. Yo estaba meditando en eso y yo llevaba por las escrituras y mi esposa y yo estábamos viendo unas películas y cosas en la tele de recordarnos que luego el día sábado, o sea, es un día de luto en esa historia. Era el día más oscuro de la historia de la fe. ¿Por qué? Porque el rey ya se murió. Ellos no sabían que iba a resucitar, aunque Jesús les dijo, pero era un día de luto. Bueno, nosotros cambiamos, como dice, las lágrimas y el luto en gozo, porque celebramos con hija de la casa, Annie cumplió los 15. Bien, un aplauso por ella. Sí, la hermana más pequeña de mi esposa. Yo la conozco desde que tenía como, pues ya 2-3 meses, ¿no, Annie? Pero bueno, celebramos con ella. Pero en esas fechas se sintió así. Pero hoy recordamos que Jesús resucitó, la tumba está vacía. Por eso, en la fe cristiana tenemos un símbolo de la cruz, estamos viendo la cruz. Por eso, nuestra cruz, el símbolo de la fe, está vacío. Jesús murió, resucitó y ya no está ahí, no está colgado ahí, ahora está sentado a la diestra del Padre y tiene el nombre, sobre todo nombre, que es Hijo unigénito de Dios, único de Dios, amén. El llamado de la cruz de Jesús, que es vacío, es el símbolo más importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque representa no solamente la vida eterna, pero la razón principal en por qué vino Jesús al mundo. La semana pasada estamos viendo la misión de Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Acompáñame un pequeño repaso a Lucas 4, versículos 18 a 21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está leyendo la Escritura de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La semana pasada vimos los 5 ministerios y razones en por qué Jesús vino, su misión. Y podemos resumir todo eso en un solo versículo, Lucas 19, versículo 10. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué murió en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Por qué resucitó el tercer día? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, léelo conmigo, buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino en una misión de búsqueda y rescate. Hablamos de eso la semana pasada, pero yo quiero retomar la definición para recordarnos, porque el tema del día hoy se basa en lo mismo. Como les dije, Wikipedia nos dice que búsqueda y rescate, si lo buscamos en internet, dice, es la búsqueda y provisión de ayuda a las personas que se encuentran bajo amenaza o que están en peligro inminente. Lo leo una vez más. Una misión de búsqueda y rescate es la búsqueda y provisión de ayuda a las personas que se encuentran bajo amenaza, repito conmigo, amenaza, o en peligro inminente. Repite conmigo, peligro inminente. La pregunta para nosotros esta mañana es lo siguiente: ¿cuál es el peligro inminente? Jesús vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Hablamos de eso la semana pasada. Hoy, la pregunta, yo estaba meditando en esta definición, me pregunto, ¿cuál es el peligro inminente que existe para la humanidad hoy día? A ver, dime, ¿qué piensan? ¿El infierno? ¿Sí? ¿El pecado? ¿Sí? ¿Las tentaciones? Muchas personas diremos esas cosas y son ciertas, ¿sí? Pero en mi opinión hay un peligro que es mayor que esas. A ver, ¿cuál puede ser, verdad? Aunque esos son peligros inminentes, pero hay un mayor peligro que esas cosas. De hecho, esas cosas, lo que me acaban de decir, las tentaciones, el pecado, el mismo infierno, en mi opinión son el resultado o la consecuencia de un mayor peligro inminente. ¿Qué es? ¿Cuál es? Entonces, acompáñame a Mateo, capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquí encontramos una explicación, las palabras mismas de Jesús. Jesús está hablando y eso está justo en medio de su gran predicación. Si usted conoce su Biblia, sabe que por capítulos, literalmente capítulos, Jesús predicaba. Y ustedes piensan que yo predico mucho, ¿verdad? Jesús habla por capítulos. Nosotros lo llamamos, los teólogos y los pastores lo llamamos esas enseñanzas, las bienaventuranzas. En inglés se dice los Beatitudes. Está en el monte, está predicando a las multitudes, Jesús. Y como un sándwich, en medio de su mensaje, empieza a hablar y dice esas palabras. En medio de su mensaje empieza a hablar del infierno, empieza a hablar de Satanás. Pero ahí llega a un mayor peligro inminente, lo cual que quiero compartir con ustedes este día. Acompáñenme, versículo 21, dice Jesús mismo está hablando, ¿sí? ¿Tiene autoridad esas palabras? Sí. Aún mucho más. Toda la Biblia tiene autoridad, pero cuando Jesús habla es 100% autoridad. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 22. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Otra versión dice, y muchas cosas semejantes a aquellos. Versículo 23. Pero yo los diré claramente, nunca los conocí. Apártese de mí, obreros de la maldad. El peligro inminente, mayor que existe en este mundo o en la eternidad, es que Jesús nos dice que no nos conoce. O lo pongo más personal, que Jesús te dice o me dice, no te conozco. Como resultado de que Jesús o Dios no nos conoce, ¿qué es? El pecado y ya está el infierno. Entonces, eso es el resultado de no conocer a Dios. Los que están tomando notas hoy se llama conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Hablamos de la semana pasada que Jesús vino para buscar y salvar, para hacer un reencuentro con la humanidad, con Dios. Por causa de nuestro pecado fuimos apartados de la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23, que por causa de nuestro pecado no podemos ir al cielo. Por causa de nuestro pecado no puedo acercarme a Dios Padre. Por eso Dios Padre, dice en Juan 3:16, envió a su único Hijo a morir en el Calvario, en una cruz. Entregó su vida por nosotros, para que nosotros ahora, a través de Jesús, a través de su sacrificio, podemos conectarnos y conocer a Dios. Pero más que eso, escúcheme bien, más que eso, que nosotros podemos conocer a Dios, que ahora el corazón de Dios, la ley de Dios
está ahora abierto y a través de Jesús, Dios puede conocernos a nosotros. ¿Están conmigo? El peligro inminente es que Dios te dice, Jesús nos dice, no te conozco. Si debemos conocer a Dios para llegar al cielo, ¿cuál es el resultado entonces si no conozco a Dios en esta vida? Yo diré, bajo la definición de búsqueda y rescate, eso es una amenaza. ¿No es cierto? Es una amenaza. Si yo no conozco a Dios, mi vida está amenazada. La vida está en riesgo, ¿cierto o no? Estamos hablando de la vida terrenal, pero no solamente eso, la vida eterna también. Para aquellos que están conociendo de Dios hoy, pero también aquellos que están en el mundo. Eso aplica dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Decimos, Señor, Señor. Estamos hablando de gente que iba a la iglesia. Estamos hablando de personas que confesaban y creían en Jesús. Pero Él dice, no te conozco. Entonces, ¿cuál es el resultado de si no conozco o si no conocemos a Dios en esta vida? Como les dije, estamos bajo amenaza. Pero hay unas cosas que podemos ver y podemos hacer una evaluación acerca de eso. ¿Conozco a Dios realmente? ¿O cuál es el resultado si no conozco a Dios? La Biblia nos enseña que no hay paz. Isaías 48, versículo 22. El Señor ha dicho, no hay paz para los malvados. ¿Cuántas personas en nuestra generación, cuántas personas en nuestra ciudad, cuántas personas en nuestra familia viven sin paz? ¿No? Hay muchas personas hoy día que están en la búsqueda de algo que le da paz. El dinero, el trabajo, un seguro. Y cuando no lo encuentro ahí, la gente lo busca fuera del matrimonio. ¿Sí me entienden? Las personas buscan en la botella, en la droga, en otros lugares le buscan porque el profundo del ser humano está buscando paz y no se encuentra fuera de Jesús. No hay paz. Dice, no hay paz para el malvado. ¿Qué más? ¿Cuál es el resultado de no conocer a Dios? No existe un sentido para la vida. Solamente existimos o solamente existes. Juan capítulo 12, versículo 35 dice, Jesús les dijo, por un poco más de tiempo la luz estará entre ustedes. Mientras tengan luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Entonces, si no conozco a Dios, ¿cómo está mi vida? Caminando en la oscuridad. Es como estar en un cuarto sin luz. A mí me tocó una vez, nos invitaron a un lugar, fuimos a predicar, y el lugar de hospedaje, bien lindos las personas, todo en orden, pero el lugar de hospedaje que nos dieron, a mi esposa y yo, no tenía ni una ventana en el cuarto, en el lugar. ¿Sí o no? Ninguna ventana. Entonces entramos y cerramos y apagas la luz y, caray. Una oscuridad total. ¿Y cuántas veces me pegué la cabeza y los dedos del pie? Y sí, ¿cuántos de ustedes han pasado por eso? Levantas en medio de la noche y vas caminando en la casa y no ves y tropelles yo vi que dice el 2 de Toy Story una vez que dice que estaba juntando los Legos. Es lo que hacen los niños en la noche, afilando Legos. No, y las echan ahí en el... sí, el pie, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes ver. Así es la vida. Así es como vive uno cuando no conoce a Dios. ¿Cuántas veces intentamos hacer algo, levantar un proyecto, hacer algo en buen plan,
salir adelante. Échale ganas. Sí, pues yo estoy trabajando como duro. Como me decía un señor, otro día estaba compartiendo y invitando a unos amigos de la tienda cerca de nuestra casa. Y digo, oye, ¿y qué van a descansar? No, no podemos descansar, hay que trabajar. Y digo, pero son días santos, no van a descansar. Y la gente está de vacaciones y eso. No, es que tenemos que trabajar como negro para vivir como blanco. Pero digo, pero no estás viviendo. Yo le dije, pero no estás viviendo. Estás aquí en la tiendita y con tus hijos. No, pues sí, ¿verdad? Existes. ¿Sí me entiendes? Hace años cuando levantamos el grupo de jóvenes, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando estábamos en Vida de Desafío? Viri fue salva por el Ministerio de Vida de Desafío. Amén. Fuimos a los campamentos. ¿Y cuál era el eslogan o el lema de Vida de Desafío? ¿Recuerdan? Vivir no es igual existir. Vivir no es igual existir. O sea, las personas que no conocen a Dios andan sin rumbo. Solo aquí estoy tratando de hacer las cosas bien, pero no sé, no hay propósito en su ser. No hay manera, no hay algo claro y clave, no hay una visión en su corazón para vivir. Pues aquí estoy, pues bueno, a ver, pues ¿cómo te va? Pues más o menos. Un día es mejor que otro, ¿cierto o no? Es como vivir tropezando sobre cosas en la oscuridad diariamente. Resultado de no conocer a Dios. Tienes un hueco, un vacío en tu corazón, en tu vida. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. ¿Cuántas personas hambrientas y sedientos hay en nuestra ciudad? ¿Cuántas personas sedientos hay en la iglesia cristiana hoy día? ¿Por qué? Porque calentamos bancos. Solamente nos acercamos para ver qué es lo que Dios me da. Aquí sí nos da provisión. Está diciendo, si tú comes de este pan de vida, la persona de Jesús mismo está diciendo a Jesús, si tú me conoces, jamás tendrás hambre. Jamás tendrás sed. ¿Cuántos de ustedes han comido este pan? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Una relación personal con Jesús mismo. Una relación, una cercanía con Dios Papá. Dice Jesús, no los dejaré huérfanos. No los voy a dejar solos. Come del pan, toma, bebe de esta agua. Una vez Jesús estaba sentado al lado de un pozo, hablando con una mujer. Y ella preguntando, y ella ofreció agua a Jesús. Y milagrosamente, un milagro que ella recibió salvación, sí, fue un gran milagro de ese día. Otro milagro de este día, de esa historia, que muchos no reconocen, fue que Jesús habló a ella. Porque tradicionalmente los hombres solteros no tienen derecho, o un hombre judío no tiene derecho a hablar con una mujer, y menos una samaritana. Fue un milagro. Jesús habló a ella y dice, ¿quieres un vaso de agua, Señor? Ella estaba sirviéndose en el pozo y dice, usted tomará un agua hoy día, jamás tendrás sed cuando tomas de esa agua. Parafraseando. Y ella le preguntó, ¿y esa agua de dónde viene? Nosotros conocemos el pan de vida, el agua viva. Es nuestro deber, es nuestro lugar compartirlo con alguien más. Pero hay personas, tal vez aquí mismo, tal vez viendo por video, tal vez en tus vecinos, tu trabajo, hay personas que están hambrientos, tienen hambre. Hay un hueco en su vida. Es que nunca has ido a un lugar y comes y luego comes, pero no te satisface. Es como comer un buffet de palomitas. ¿Cierto o no? De frituras. ¿Quieres unos churros? ¿No? Es como ir a una boda y solamente te dan churros. ¿No? ¿Cuántas personas sienten así en la vida actualmente? Están día a día nada más comiendo churros. Cuando Jesús dice, yo soy el pan con leche,
pan con agua, pan con arrachera, una torta de milanesa, yo no sé. Pero es pan que da vida. Otro resultado de no tener o un fruto que muestre que no conozco a Dios es que dice la palabra, nos enseña el apóstol Pablo que somos moralmente y espiritualmente contaminados. Gálatas 5, 19 a 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, falsa doctrina o creer y caminar con un fe falso, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, ¿qué quiere decir? La lista no termina. Cosas semejantes a esas. Acerca de ellas les advierto, porque nos ama, nos dice la verdad. Como ya antes le he dicho, o sea, otra vez, ¿no? Como un niño, papá te dice, otra vez, hijo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista larga ahí. No tengo tiempo para hablar de cada uno, pero les pregunto, ¿cuántas de esas cosas vemos en la iglesia cristiana? En el mundo podemos esperar eso, porque son del mundo, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos pleitos, iras, contiendas dentro de los mismos que dicen que son cristianos? Y les diré, tal día, ellos me preguntarán, Señor, Señor, pero decimos todo eso en tu nombre, apártate de mí, no te conozco. Es un mensaje a la iglesia, hermanos. Es un mensaje a los que dicen que son cristianos, pero no son. Más adelante nos escribe el mismo Juan en Apocalipsis, que bien lo has hecho, conociendo que unos que dicen que son apóstoles, que son profetas, que son pastores, y no lo son. ¿Qué quiere decir? Los últimos días se levantarán falsos maestros, personas que van a decir que todo está bien. Dios es amor. ¿Dios es amor? Claro que sí, Dios es amor, pero Dios es justo también. Nos ama y quiere y anhela. Dice, tarde para la ira, dice la palabra, porque es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque su corazón es que nadie se pierde. Él quiere conocer, su anhelo, les digo, la Biblia nos enseña que el anhelo mayor de Dios es conocer cada ser humano personalmente. Es su anhelo, por eso vino Jesús. Eso es el llamado de la cruz. Eso es el llamado de la cruz, que Dios dice, yo quiero conocerlos a todos. Quiero que me conocen, yo quiero conocerlos. Por eso envió a mi Hijo, por eso murió. Amén. Entonces, los que viven así están en peligro inminente, ¿no es cierto? Jesús nos dice, Mateo 7, versículo 13 a 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Entonces, pues, ¿qué esperanza hay, pastor? No, sí hay esperanza. Pero tenemos que tomar cuenta. A ver, ¿cuántos? Yo no soy mucho de las matemáticas, no es mi don fuerte, sí lo entiendo, pero ¿cuántos de ustedes son arquitectos, ingenieros? Yo sé que tenemos varios. ¿Cuántos son? 5, 6, 4, 10, 20 mil. Ok. Estadísticamente, a ver, ustedes dime, estadísticamente, ¿cuántos van a ir al cielo conforme a las palabras de Jesús? 1 en cada 4, dice el ingeniero. 1 de cada 4 personas estadísticamente van a ir al cielo. De lo que escuchan el Evangelio.
Entonces, ¿qué quiere decir? Billy Graham dijo lo mismo. Entonces, bien hecho, ingeniero. Billy Graham dijo lo mismo. Dice, en tus campañas grandes, estaba en una entrevista hace años, fue en las 90s, en una entrevista dijo, ¿y cuántas personas han sido salvos realmente a través de sus campañas? Llenaba estadios de miles de personas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Billy Graham? ¿Sí? Predicador, evangelista, muy famoso. Él respondió sin esperar, dijo, 1 de cada 4. ¿Y por qué lo dices? Porque la palabra dice que uno se cayó, una semilla se cayó al lado del camino, el otro se cayó entre los espinos, otro se cayó en las piedras y uno se cayó en buena tierra. 1 de cada 4. ¿Sí? 25%. 25% de las personas que escuchen la palabra de Dios van a ir al cielo. Entonces, ¿qué quiere decir de nuestra parte? Si esas son las estadísticas por Jesús mismo, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra misión? Pues ya, 1, 2, 3, 4. Aquí estamos bien. ¿Sí? Claro que no. Debemos que amplificar las estadísticas para que este 25% que va a ser salvo sean un mayor de número. ¿Están conmigo? Espero que eso les motiva a hacer algo con tu fe. Pues yo estoy bien, mi familia, tu hijo, sí, tu hijo, estamos bien. Conozco muchos cristianos así. Bueno, dicen que son cristianos, pero un día veremos. Amén. Bueno, los dejo para que lo piensen. Estadísticamente, no muchos van a ir al cielo. Entonces, los que hay en el camino, ¿qué deben que hacer? Compartir el camino con todos. Con todos. Porque el función de la iglesia, decir que yo conozco a Dios, eso es un fruto de aquel que conoce a Jesús. Que sin pena, sin vergüenza, comparte su relación con alguien más. ¿Tú qué dirías de mí si yo te conozco por una semana, 15 días, un mes? Ya estamos tomando un cafecito cada 15 días más o menos. Me conoces, pasa 5, 6 meses, tal vez un año. Y de repente, por un amigo, te enteras que tengo esposa e hijos. ¿Qué vas a pensar de mí como hombre, como persona? No, pues sinvergüenza. ¿Sí o no? ¿Cuántos cristianos viven así sin presentar a Jesús? Un mes, 15 días, un mes, 6 meses, un año. No, es que si le digo se va a ofender. No, un resultado de que yo conozco a Dios, yo lo presento con todos que yo conozco. Yo amo tanto a mi esposa que yo quiero que todo el mundo sabe que ella es la más bella y la más hermosa para mí. A ver, hombre casado, ¿tu esposa? ¿Qué? ¿Vieja qué? No, yo quiero que todos saben que ella es mi esposa. Quiero que todos saben, es mi hijo, es mi hija, es mi familia, es mi iglesia, es mi Cristo. Me salvó, la tumba está vacía, la cruz, no hay nadie ahí. Es un símbolo que yo fui salvo. Quiero que todos escuchen este mensaje. Es el llamado de la cruz. Por esa razón Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros podamos compartir este mensaje e invitar a los demás que pueden participar y conocer personalmente a Dios. Amén. Conociendo a Dios. Si es nuestra gran misión de búsqueda y rescate, que la gente conoce a Dios personalmente, ¿qué significa conocer a Dios entonces? Buena pregunta, ¿no? Ya les di unos ejemplos. Primero, para entender algo, a veces es bueno ver lo que no es. Repite conmigo, lo que no es. Que me porto bien. Sé buena gente. No, es que, mira, me porto bien.
Lo que no es conocer a Dios es que me porto bien. Es que mucha gente piensa que si actuamos bien, si me porto bien, ya no soy borracho, ya no tomo, entonces ya estoy bien. Quiere decir que ya conozco a Dios. No, cierto. Ve a las personas, ve el ejemplo de Jesús cuando a quién está hablando. Era gente que decía, no te conozco. ¿Qué clase de personas eran? Personas que estaban haciendo buenas cosas. Era buena gente. Echaban fuera demonios. No estamos hablando de la suegra. Estamos hablando de los demonios. Yo quiero mucho a mi suegra. ¿Sí? Sanaban los enfermos. Predicaban y evangelizaban. Estaban haciendo buenas cosas. Entonces, pero Jesús les decía, no te conozco. Entonces no es hacer buenas cosas. Conocer a Dios no quiere decir que estoy haciendo buenas cosas. No es que me porto bien, ser buena gente. El hecho que realizo tales cosas, buenas cosas, o estar familiarizado con ello, profetizar, echar fuera demonios, sanar enfermos, realizar milagros, o aún como dice Santiago 2:19, o creer en Dios. Dice, pues yo creo en Dios, creo en Jesús. ¿Cuántas personas en nuestra ciudad creen en Dios? ¿Qué dice el apóstol? Que dice, bien hecho. También los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Ellos van a ir al cielo? No, porque no conocen a Dios. Entonces la clave no es, pues yo creo en Dios, yo soy buena gente, yo hago las cosas bien. No quiere decir que tienes salvación. Eso no quiere decir que conoces a Dios. Entonces, a ver, pregunta conmigo. Entonces, muestras y pruebas que realmente conoces a Dios. Número 1. Lucas 13:24-27. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde vienes, porque de mi casa no vienes. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Una muestra, una prueba que realmente conoces a Dios, dejes de practicar maldad. Dejes de practicar maldad. No, es que es muy difícil, pastor. Yo sé, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Yo sé, por eso los frutos del Espíritu Santo, y más adelante en Gálatas, ya les di la lista de las obras de la carne. Luego habla de las obras del Espíritu y los frutos del Espíritu Santo. Tú no puedes amar en ti. ¿Sabías eso? Tú no puedes tener paciencia en ti mismo. Tú no puedes tener mansedumbre en ti mismo. Por eso se llaman dones y frutos del Espíritu Santo. Somos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y Él nos mandó a un consolador, un poder, la persona del Espíritu Santo, para que entra y vive y mora en nosotros, para que ya no pecamos más. Hoy día yo sé que no es un mensaje muy popular en la iglesia cristiana, pero yo les digo, sin arrepentimiento verdadero, sin dejar al lado el pecado y no pecar más, jamás puedes conocer a Dios. Una muestra que realmente yo conozco a Dios es que la tentación, siempre va a haber tentación, pero ya no tiene poder en mi vida. El pecado ya no me lleve al lado derecho o ni a la izquierda, porque estoy centrado, mis pies están en la roca. Cualquiera pues que oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La visión de esta casa espiritual.
Amén. Ya no caigo en el pecado, ya no practico tales cosas. 1 Juan 3, 4 a 6. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Está hablando de la cruz, está hablando de Jesús, su muerte. Y en Él no hay pecado. Jesús no tiene pecado. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué? Léalo fuerte. No peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hay una diferencia en caer en un pecado que vivir en el pecado. Todos tenemos pecados, pero la meta es en nuestro ser que ya no voy a dedicarme a eso. Ya no voy a seguir en lo mismo. Con el poder del Evangelio de Dios, por eso murió Jesús, para darnos victoria sobre la muerte, sobre la tentación, sobre el pecado. Y ahora que el que vive en mí es mayor que el que vive en el mundo. Él me da el poder a través del Espíritu Santo, vive en mí para no pecar. Entonces, me pregunto a mí mismo, si yo batallo con el mismo pecado una y otra vez, dos cosas están pasando. Uno, no ha recibido revelación de quién es Jesús. O dos, me gusta mucho ese pecado. Es uno de dos. Es que mi carne es débil. No, tu carne no es débil. Tu carne es más fuerte que tu espíritu. Y tú entregas tu carne al pecado. Muchos cristianos hoy día, incluso líderes y pastores, estaba con un amigo platicando esa semana y estábamos platicando de eso. ¿Por qué grandes líderes caen en el pecado? ¿No saben? ¿No entienden? Llegamos a la conclusión, lo que yo creo personalmente es, sí entienden, sí saben hacia dónde va, pero han muerto tanto la conciencia y apagado el fuego y el Espíritu Santo en sí, que ya no escucha lo que dice la palabra, no escucha lo que dice Dios. Y se entrega su carne al pecado. Por eso grandes líderes, pastores, cristianos de muchos años caen en el pecado. ¿Por qué? Porque le gusta. Y luego el diablo dice, tú no eres digno, tú no puedes, y así quedas atrapado en esto y no puedes salir. Pero Jesús, el llamado de la cruz, y nos recuerda hoy que Él murió una vez y para siempre y venció a la muerte. Hoy es día de la resurrección, celebramos. ¿Qué quiere decir? Que la muerte misma, el pecado mismo no tiene poder. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces podemos decir al pecado, a la tentación, ya no me perteneces, yo pertenezco a Jesús. Sí. Ahora Él vive en mí. Es una muestra a mí mismo, a Dios y al mundo que realmente yo conozco a Dios. Segunda muestra, segunda prueba, que realmente conozco a Dios, pertenezco a su casa y a su familia. Amén. Les invito a que estudie Efesios capítulo 2. Ahí explica tal cual el propósito de la cruz y su resultado. Y más adelante en versículos 19 a 22 nos dice el apóstol Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, aguanta mi español, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia local. ¿Están conmigo? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow.
Entonces, una muestra que yo realmente conozco a Dios, que yo soy hijo o hija espiritual, que forma parte de una familia espiritual y soy activamente sirviendo, usando mis talentos y mis dones en la familia de Dios. Eso es una muestra que yo conozco a Dios. Porque el que conoce a Dios, que dice más adelante en 1 y 2 y 3 de Juan, imposible que dices que amas a Dios y no muestras un amor para tu prójimo, quien tienes enfrente de tu cara. En otras palabras, están diciendo, si realmente conoces a Dios, vas a ser activo en la iglesia local. Vas a estar sirviendo a tus hermanos en la fe. Vas a estar evangelizando, compartiendo su fe con la comunidad. Realmente, si conocemos a Dios, vamos a vivir tal y como Cristo anduvo y vivió. ¿Están conmigo? ¿Conocemos a Dios? Oh, bueno, 3 personas. Ok. Pertenezco a su casa. Soy activo. Es como los padres conocen a sus hijos. A ver, papá, mamá. No tienen que decirlo, pero ¿cuántos de ustedes, si conocen a sus hijos, conocen el que es más ordenado? ¿Sí o no, mamá? ¿Sí o no, papá? El que está más limpio. También el que está más flojo. Hay de todos en la casa de Dios. Pero nos conocen. ¿Cierto o no? Nos conocen. Podemos ser activos, podemos estar en el desarrollo, podemos estar en el discipulado, vamos a estar aprendiendo y vamos caminando. ¿Quiere decir que somos perfectos? Claro que no. Pero nos conocen. Eso es la meta de la cruz. Eso es el llamado principal de la cruz. Que cada ser humano, cada persona puede conocer a Dios Papá personalmente a través de Jesús. En conclusión, la semana pasada compartí con ustedes la historia de un joven. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién lo recuerda? Llegué a una parte, no terminé la historia, del hijo pródigo. Un joven, un muchacho que estaba ahí, llegó y cómo estaba su situación, apartado de papá, estaba comiendo con los puercos. Llegó a su sentido, a su razonamiento. Y dijo, ¿y qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y lo peor es que él conocía la casa y lo dejó y se fue. Hay personas que nunca han probado la casa, nunca han escuchado. Pero hay personas que conocen y se van. Él llegó a su razonamiento y dice, ¿qué debo que hacer? Si mi papá me recibe aún como un sirviente, como un siervo, voy. Y llega y va y dice, y desde lejos papá vio al muchacho regresando a casa. ¿Y qué hizo el papá? Esperó ahí a ver que viene ese sinvergüenza, a ver qué me va a decir. No, claro que no. Con brazos abiertos fue corriendo hacia el muchacho en medio del camino. El papá cayó a sus rodillas del muchacho, besándolo, y dijo, mi hijo que estaba muerto ahora vive, ha regresado. Pertenecer, conocer a Jesús, conocer a Dios, es que Él nos ve a nosotros y nosotros vemos a Él, y hay un reencuentro. Hay un reencuentro. Y dice Lucas 15:24, decía el papá, porque este es mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, lleno de gozo. En mexicano se dice, empezaron la pachanga, empezaron la fiesta. Dios está buscando a más hijos e hijas perdidos. El llamado de la cruz es que ahora Cristo vive en nosotros para llevar este mensaje a todos que están a nuestro alrededor. Primero dentro de la casa y luego fuera de la casa. Que reconocemos y sabemos quién es Él y tenemos una relación personal con Dios. Nos ponemos de pie, por favor.
Un equipo de oración viene en este momento. Si están viendo por video o están aquí presentes, quiero darles la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador. Mientras que el equipo de oración vienen, por favor. Si usted escuchó algo hoy y dices, pastor, yo no estoy seguro que yo conozco a Dios. Y tampoco estoy seguro que Dios conoce a mí. Sigo en las tinieblas, lo que usted acaba de hablar, yo estoy en esa situación. Queremos orar junto contigo si quieres que Dios te conoce. Dios, te digo, Dios quiere conocerte hoy. Pasa aquí con alguien, por favor. Aquí hay alguien en el equipo de oración. Queremos orar junto contigo para que Jesús sea tu Salvador. Los que están viendo, oramos. Decimos, Señor, gracias Jesús. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Creo en ti como mi Salvador. Te doy mi corazón y mi vida. Quiero conocerte, Dios, personalmente. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este mensaje es en el corazón ahora de cada hijo, cada hija de Dios, para que podamos llevar este mensaje a alguien más. Y también es un llamado a pertenecer a la familia, pertenecer a la casa de Dios. Entonces decimos esta mañana, Señor, gracias por mi casa espiritual. Gracias por mi iglesia, Señor. Siembra en nosotros, Señor, un gran anhelo, un deseo para llevar este mensaje a nuestra ciudad y a este mundo, Señor. Perdónanos a nosotros, Señor. Quita todo pecado de entre nosotros. Perdónanos por nuestros pecados y queremos acercarnos a ti, Señor, a través de Jesús. Confesamos nuevamente que Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Creemos en ti. Ven, Espíritu Santo. Ora conmigo, hermanos. Ven, Espíritu Santo. Ayúdanos. Transfórmanos. Renueva nuestras mentes para que seamos como tú quieres, Señor. Dejamos los pecados a un lado. En el nombre de Cristo Jesús. Decimos, amén, amén. ¿Por qué nos damos un aplauso, Señor? Amén.